Estamos grabando la tercera clase y aquí, juntamente con ustedes, vamos a interactuar sobre los contenidos del seminario final de grado. Inicialmente vamos a ver algunos errores que han tenido la mayoría de ustedes en este tercer trabajo o segundo trabajo en realidad que estamos evaluando. Son errores similares en los 4 o 5 personas que he revisado. Mañana voy a seguir revisando de los demás. Un ejemplo es que la mayoría tiene, por ejemplo, errores de redacción, errores ortográficos o de sintaxis. Entonces, eso tiene que ir modificando porque no se lee bien y toda investigación tiene que ser precisa. Otro error es que algunos de ustedes tienen citas de autores muy antiguos, entonces estamos desactualizados. Tienen que ser desde el año 2013 al 2017 preferentemente, aunque pueda ser que haya autores más antiguos, pero de obras clásicas. Entonces, otro de los errores es que en los antecedentes ustedes no han colocado investigaciones previas de tesis que hayan encontrado a través de los buscadores académicos de Internet, tesis de maestrías y doctorados. Eso les falta a la mayoría de ustedes. En el planteamiento del problema, algunos han subdividido ese subtítulo en 3.1, 3.2 u otra forma. Entonces eso no es necesario, sino que solamente deben poner planteamiento del problema y desarrollar todo. Otro error es que la mayoría de ustedes tiene que rehacer el planteamiento del problema siguiendo las indicaciones de la guía de perfil de tesis, ya que han obviado eso, lo han desarrollado de otra manera, entonces no concuerda con la teoría que estamos llevando y más que todo con el reglamento de la unidad de posgrado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Otro error es que la mayoría de ustedes también han realizado la justificación de la mejor manera que han visto, pero no han puesto la justificación social, teórica, práctica, contemporánea y personal. Otro error de algunos de ustedes es que han colocado algunos de los objetivos específicos de la misma manera que han redactado el objetivo general. Entonces, eso está mal porque el objetivo general es lo supremo, podríamos decir, y los objetivos específicos deben ayudar a alcanzar el objetivo general. Algunos de ustedes tienen que aumentar algunos otros objetivos específicos porque han repetido 2 o 3 veces el mismo objetivo específico. A algunos de ustedes le he puesto como una sugerencia que aumenten el objetivo específico, validar la investigación a través del método Delphi, porque como son investigaciones que no son experimentales, que son cualitativas o cuantitativas, pero sin hipótesis, entonces es recomendable utilizar el método Delphi para a través de aproximadamente 21 expertos en el tema que ustedes han escogido puedan validar esa investigación a través de instrumentos que el próximo jueves vamos a llevar para que algunos de ustedes que posiblemente no han llevado el método Delphi puedan
aprender o quizás simplemente repasar. Algunos de ustedes también han hecho operacionalización de variables, pero no tienen hipótesis. Entonces yo le he puesto, deben elaborar la hipótesis si es que van a realizar operacionalización de variables. Eso les falta. Algunos de ustedes también han desarrollado o han citado autores del año 2007, de 1999, del año 2000, del año 2003, del año 2008, en su marco teórico. Entonces son autores demasiado antiguos. Tiene que ser del 2013 para adelante. Algunos de ustedes también han citado autores no de acuerdo con las normas APA, sino a su propio criterio han citado. Además, algunos de ustedes, o la mayoría, en realidad todos ustedes tienen que perfeccionar su marco teórico, en algunos casos rehacer y en otros hacer todo porque no han hecho nada, no les ha dado el tiempo. De todas maneras, tenemos 2 semanas más para hacer esto y todo lo anterior. Entonces le pido darle el tiempo, el esfuerzo necesario, a veces pedir permiso en el trabajo o cancelar algunos compromisos personales o familiares para dedicarle a esto y tomarlo en serio, porque aquí si no rinden van a perder dinero, tiempo y nadie quiere perder nada. Entonces es por el bien de ustedes, aparte de eso que va a ser satisfactorio que aprueben el módulo para que estén habilitados para pedir un tutor para que puedan ya posteriormente ser acompañados para defender la tesis. Esos serían los principales problemas que han tenido algunos o todos ustedes. Estoy refiriéndome a las 5 personas que han sido evaluadas o revisadas sus trabajos el día de hoy. Me falta entonces revisar unos 8 trabajos más, que mañana voy a hacer todo lo que pueda para terminar. En el caso que no sea así, ya el día pasado mañana terminaría. Si tienen algunas consultas, por favor, tienen la palabra. Ahí está, la veo a Claudia Vargas, Mauricio Luizaga, Nirval Pacheco, Silvana Resendi, Tania Aruzamén. Tania Aruzamén, por ejemplo, creo que no había subido su trabajo. ¿Quiere decir algo, Tania? Buenas noches, como le decía, cuando me comuniqué con usted estoy de viaje. Ahorita estoy haciendo un intento por seguir la clase para no perderme todas las bases y no perderme a los encuentros, ¿no? Pero como le digo, estoy avanzando y con el permiso que usted me dio de alargar un poco más el tiempo. Muy bien, entonces, en cuanto antes tiene que enviarme su trabajo a mi correo electrónico para que yo revise y de ahí pueda hacerle las recomendaciones respectivas, porque si no va a estar atrasada respecto a sus compañeros, aunque en este momento los 5 trabajos que he revisado prácticamente casi están igual. Entonces, todos tienen que mejorar. Tiene la palabra Gabriel Alpiri, ¿quiere preguntar algo antes de seguir? ¿No está escuchando? Mauricio Luizaga. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, he recibido sus correcciones, la retroalimentación que nos da.
Y bueno, a pesar de que a mí me llama la atención que ahora salten en la segunda lectura errores que en la primera me decía que estaban bien y usted le daba luz verde para continuar, no Ya, tengo más observaciones. Es decir, en la primera lectura usted dice, esto está bien, esto está bien, esto está bien, esto está bien. Y en la segunda me dice, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Entonces, yo no sé cuál es básicamente la metodología que ha usado que diferencia en una corrección y en la otra. Eso es cuanto le puedo decir. Y cuando dice, siga estrictamente las instrucciones de la guía de perfil de tesis, en la guía de perfil de tesis no está incorporado, por ejemplo, el tema de objeto y campo de acción. La guía no toma en cuenta estos elementos. A pesar de eso, yo lo he incluido. Y eso no es seguir estrictamente la guía de perfil de tesis, porque si seguiríamos la guía de perfil de tesis, no deberíamos incluir este tema. Luego, con respecto a seguir estrictamente la guía de perfil de tesis, usted, aquí, ¿dónde está esta parte? Donde dice la delimitación del tema, tampoco está incluido dentro de la guía de perfil de tesis y yo no sé muy bien a qué se refiere. En el trabajo que yo he hecho, sí, he tratado de hacerlo más estrictamente ajustado precisamente a la guía de perfil de tesis. Entonces yo quisiera negociar la definición de estrictamente la guía de perfil de tesis, porque en la misma guía de perfil de tesis dice que eso es una guía enunciativa, no es un reglamento en sí. Eso, profesora. muy bien. En realidad hay dos documentos en la plataforma. Fíjense, en este momento estoy con uno de los documentos que dice Guía para la elaboración de tesis de grado del 8 de febrero del 2017. Ahí en la segunda página dice resumen. Seguimos avanzando. La tercera página dice la introducción. Eso expliqué en la primera clase. Quizás usted no prestó atención o no estaba en ese momento en línea. Esto, aunque se debe elaborar al final de toda la tesis, y es decir, cuando ya termine todo su trabajo, yo les dije que es aconsejable que coloquen aquí el objeto de estudio y el campo específico de acción. No sé si sale, lo están mirando. Sí, profesor, estoy mirando. En el caso de que el objeto de estudio sea tecnología educativa, por ejemplo, que sería algo genérico sobre el tema que usted quiere investigar o algunos de ustedes quieren investigar. Entonces, por ejemplo, el campo de acción dice es lo más específico del estudio. En este caso podría ser estrategias didácticas del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Ese podría ser el campo de acción más específico de la tecnología educativa, porque la tecnología educativa es un tema amplio que comprende muchas cosas, podríamos decir, todos los elementos que inciden en el hecho educativo para enseñar a través de tecnología. Pero las estrategias didácticas para el uso de la tecnología educativa sería algo más específico de ese tema. En el caso de usted, Mauricio Luizaga, su tema es propuesta de mejoramiento de la calidad de la enseñanza universitaria mediante la creación de la unidad de gestión de la innovación educativa en la Facultad de Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Entonces, creo que le he dado ahí algunos ejemplos, pero estoy revisando. En realidad, cuando usted termine de elaborar, mi opinión es esa, ¿no? Que cuando uno termina de elaborar su marco teórico ya lo tiene más claro cuál es su objeto de estudio y su campo de acción. Claro que inicialmente a través de la elección del tema que ha escogido ya uno tiene idea
a través de las palabras que utiliza en el título de su tesis, de qué es lo que va a tratar su investigación. Pero después se encuentra el lenguaje más apropiado, más técnico, más científico sobre lo que realmente quiere estudiar. Y de esa manera eso le lleva a modificar o a perfeccionar su título de su trabajo. Y si no lo tiene, entonces el peligro es que usted o cualquiera de sus compañeros se salga del tema, se salga del objeto de estudio y del campo de acción y estén desarrollando otros temas complementarios al que se quiere, pero no exactamente el objeto de estudio y el campo de acción. Entonces, para eso nos sirve, digamos, y yo les sugerí que lo coloquen porque es uno de los requisitos que tiene que tener su documento cuando presenten ante el comité académico para ser revisado. Y también cuando terminen su trabajo y presenten todo el documento de acuerdo a este formato que tenemos en este modelo, en esta estructura de tesis, entonces el tribunal va a revisar si tiene esos elementos y si no tiene, le va a decir que lo escriba. Entonces mejor es que lo sepa ahora cuando está iniciando su trabajo y no al final cuando quizás tenga que rehacer todo su trabajo porque no ha comprendido bien usted y los que leen no entienden exactamente lo que usted quiere expresar, porque usted o cualquiera de sus compañeros. Eso ha pasado en varias tesis y por eso es aconsejable que se ponga el objeto de estudio y el campo de acción. No sé Profesor, si perfectamente es claro entendido. Sí, sí, para usted. yo he incluido estos dos elementos, solamente que no había seguido lo que usted indica que está aquí en la guía de perfil de tesis, ya que no estamos escribiendo, no en la guía de tesis, porque no estamos escribiendo la tesis Sí. en sí. Entonces, si Y les bien dije es en un una de documento las que exposiciones en el esta fase primer no día, tiene nada que ver ahora, yo entiendo que hay algunos elementos que nos van a guiar. Y de todas formas, si bien no he terminado de presentar en extenso el marco teórico, desde luego que es producto de reflexiones y largas lecturas la que me ha llevado a determinar los elementos que presento como objeto de estudio y campo de acción, profesor. claro. Entonces, de la primera clase yo les hice las diferencias entre los dos documentos y aclaré que estos dos elementos, el objeto de estudio y el campo de acción, es aconsejable que lo pongan en el otro documento que ustedes están elaborando. Esa aclaración hice. Gracias, profesor. Sí, yo estoy completamente entusiasmado con el tema, me identifico y yo creo que ese es uno de los factores, además, que dentro de las justificaciones se debería haber puesto. Sin embargo, dice que es opcional poner la justificación personal. Yo no la he puesto, no, porque no me parece, no me gustan ni las dedicatorias, ni ese tipo de definiciones, no creo que aporten mucho. Yo tengo la posibilidad de hacer este trabajo y es lo que más me está entusiasmando, ¿no? La realización de este trabajo a, se va a emparentar con la realización de un proceso de autoevaluación en la facultad. Entonces, hay una viabilidad magnífica que nos da la posibilidad de darle utilidad a, a este trabajo que se va a hacer, profesor. Sí. ¿Alguna pregunta más para usted, Mauricio? Ninguna, profesor, solamente que, como le digo, yo confío en que al momento de evaluar usted categoriza entre la mayoría de los trabajos cuáles son los errores más recurrentes y no necesariamente hay errores que yo deba, que yo deba a tomarlos como estrictamente personales.
Pero lo que me llamó la atención, sí, profesor, es la diferencia entre la asignación de notas en la evaluación que me ha hecho, ¿no? Desde en la primera nota un 85, ahora tener un 34 me parece, o sea, me hiere el alma, ¿no? Sí, no, no solamente a usted, sino a todos. Resulta lo siguiente, que yo les dije también que la primera evaluación había sido generosa, no había aplicado el sistema de evaluación que está ahí en el programa analítico de este seminario final de grado. Lo hice porque si es que le bajaba la nota y le ponía esta, por ejemplo, 34, 40 puntos o 50 puntos, entonces desde el comienzo les afectaría a la mayoría de ustedes y tendrían que posiblemente reprobar el curso. Entonces, solamente por cada una de las observaciones que hice, le quité un punto, una décima, digamos. Entonces, de esa manera, algunos tienen 80, 82, 85, 90, pero en realidad esa no es la nota adecuada, sino generosa con el fin de no perjudicarlos a ustedes. Pero esta nota de ahora ya se acerca a la realidad, digamos, para que ustedes vean el nivel que tienen, porque simplemente ustedes, sin que yo los evalúe, pueden comparar lo que ustedes han hecho con esos indicadores, con ese consejo o esa recomendación, o yo le llamo reglamento, porque es una estructura que en este caso esta universidad lo presenta de una determinada manera y otras universidades lo presentan con algunas variantes, pero casi es lo mismo. Entonces, tenemos que, por el bien de nosotros, de la ciencia y de los futuros tribunales que van a leer su trabajo, mejor es, digamos, que ahora lo tomen con seriedad y vayan modificando a que al final tengan que rehacer todo o cambiar de tema. Y eso de cambiar de tema, por ejemplo, antes de seguir adelante, no sé si sale ahí en la pantalla algo que dice en este documento, el aporte teórico de la tesis. Es aquella parte de la ciencia donde realiza un aporte científico. Ahí, como esto es la introducción al trabajo en el cual ustedes supuestamente ya lo van a desarrollar cuando hayan terminado toda la tesis, entonces ahí van a poder decir en un párrafo en qué consiste el aporte teórico. Pero, por ejemplo, si ustedes no encuentran trabajos científicos nuevos, no van a tener nada que aportar porque la bibliografía que han usado ustedes o su mayoría, entonces ya los docentes, ya el mundo académico, digamos, lo conoce. Sin embargo, si encuentran nuevos aportes, nuevas teorías, nuevas investigaciones, nuevos enfoques, y ustedes lo sintetizan o lo desarrollan de otra manera, con otro enfoque, adoptan quizás un enfoque ecléctico, es decir, de cada una de esas teorías sacan algo nuevo y lo fusionan, o simplemente escogen una de esas teorías, entonces va a haber algo nuevo que ofrecer juntamente con los demás elementos que componen la tesis. Por eso es la exigencia de que encuentren información actualizada. De otra manera, es insatisfactorio el trabajo para ustedes y para los que leen el trabajo. Entonces, no da, Profesor, digamos, la motivación para aprobar en el caso que lleguen a una tesis, es decir, a la profesor, finalización de la tesis. le entiendo lo que usted manifestaba con respecto a los criterios de evaluación que tiene ahí en su trabajo como a estilo de rúbrica de evaluación, que es una metodología que todavía no se sabe aplicar en el sistema de la educación virtual aquí en la UPH. Sin embargo, veo que usted tiene definidos sus criterios de evaluación, pero yo quiero preguntarle, ¿nos la está aplicando en extenso en cada fase o ha dividido las fases? Porque si nos la aplica en extenso en cada fase, vamos a salir, como digo, desfavorecidos al principio y probablemente al último sí podamos cumplir todos los requisitos.
Entonces, ¿cómo va a ser la ponderación al final de notas? Eso a mí me está preocupando. Porque, por ejemplo, si es que usted dice la hipótesis en un punto como criterio de evaluación y muchos de nuestros trabajos al ser propositivos no tienen eh, hipótesis, ¿vamos a tener cero en esa parte? ¿Cómo va a ser la ponderación Claro, si no tiene de las hipótesis, notas, profesor? No entiendo. es Eso aconsejable quisiera que tenga comprender. pregunta científica o idea científica a defender. Eso lo hemos visto en uno de los documentos del otro día. Y antes, fíjese, le hago un paréntesis para mostrarle lo que dice ahí, la limitación espacial y temporal. También eso es aconsejable que lo tenga. Y a ver, ¿dónde está? Aquí. Fíjese, 1.3.5, idea a defender. Si corresponde en lugar de la hipótesis, dice entre paréntesis. En una investigación cualitativa o donde predomina el enfoque cualitativo, no se recomienda una hipótesis, por lo menos en su forma clásica. En este caso, se utiliza la idea científica o idea a defender. Dicha idea no necesita ajustarse a variables, ella recoge los elementos básicos esenciales a fundamentar. Entonces, si usted no tiene o algunos de ustedes no tienen hipótesis, entonces pueden usar las preguntas científicas o la idea a defender y, y no perderían puntos, digamos, pero si no tienen hipótesis, ni tienen preguntas científicas, ni tienen idea a defender, ahí entonces hay una falencia, digamos, un vacío en la metodología que ustedes mismos han escogido. Eso es. Entonces, nosotros en lugar de hipótesis, sí tenemos que poner la idea de defender y nos recomienda también incluir un punto que sean las preguntas científicas, ¿no? Sí. Ya, gracias, profesor. También, por supuesto Pero que... le reitero mi profunda preocupación con respecto a la calificación. ¿Por respecto a qué? A la calificación que recibí. Sí, no, es preocupante porque si es que ustedes no se preocupan y van a quedar como están, o sea, algunos, bueno, esa impresión recibo yo, digamos, como evaluador de que posiblemente están haciendo poco esfuerzo para alcanzar el objetivo general, es que terminar su trabajo hasta el marco teórico y mejor si tienen instrumentos más, porque es aconsejable, digamos, que lo tengan. Yo lo podría revisar y ya sería la primera revisión que van a recibir y después van a recibir otra revisión de su tutor. Pero si no logran llegar hasta ahí, recuerden que esto ustedes han llevado desde la primera metodología que han llevado en el quinto o sexto módulo en el diplomado, entonces ya tienen bastante base, aparte de la que han tenido en pregrado cuando han llevado metodología de investigación. Entonces, no, ¿cómo lo podemos decir? Es preocupante, por supuesto, pero es para que reaccionen y mejoren. Si no, van a quedar estancados, conformes con lo que están, como está su trabajo. Profesor, pero yo me fijo en los criterios de evaluación que tiene usted, que nos muestra en su plan de trabajo. No se parece, no se condice con con la guía de presentación de la UPH. ¿Cómo se haría eso? ¿A cuál nos ajustamos? ¿A los criterios suyos con los que nos está evaluando o a los criterios de la UPH? O sea, son complementarios. Este criterio, digamos, estos documentos que están mirando en pantalla, eso es lo esencial, digamos, lo imprescindible. Lo otro es una forma de mirar su investigación. Puedo hacer otros instrumentos, pero ya sería para otro módulo. Pero son complementarios, aunque, por ejemplo, mi instrumento que está en la planificación académica no tiene todos estos elementos que tienen. Más bien, si tuviera, posiblemente
sería más, para algunos, digamos, perjudicial en el sentido de que es más minucioso, pero de todas maneras son complementarios. O sea, ustedes concéntrense en el documento que está, o los dos documentos que están en la plataforma virtual, y lo demás automáticamente va a subir su calificación, su evaluación, porque son complementarios. O sea, yo he sido tutor de tesis de varios grupos en otra universidad, así en forma virtual, y he revisado minuciosamente, digamos, sus documentos. Entonces, y aparte de otras revisiones que las hacemos cuando doy las clases presencial, la impresión, digamos, que yo tengo es que los estudiantes, en este caso ustedes como profesionales, no están dando el máximo, digamos, de su capacidad, sino le dan un tiempo no adecuado, digamos, y eso es lo que perjudica el avance de ustedes. Si puede hablar ya sea Mario Fernández, Nirval Pacheco o Silvana Resendi. Buenas noches, profesor. Sí, buenas noches. Aló, buenas noches. Le habla Gabriel Alpiri. Gusto en saludarlo. Una consulta, profesor. Yo envié la tarea, o sea, de acuerdo a las observaciones que me hizo, pero solamente pude hacer hasta el punto 12 o 13, me parece, de lo que usted me observó. Sin embargo, estoy en la plataforma y veo que no me ha retroalimentado de nuevo las observaciones, y tampoco tengo calificación de la segunda tarea. Sí, o sea, ya dije al comienzo que solamente me dio tiempo para evaluar 5 trabajos, me faltan 8 más. Entonces, entre ellos, por ejemplo, Ya. que están aquí, me falta de Cecilia Aguilera, de Claudia Vargas, de Elizabeth Aica, de Gabriel Alpire y otros. Ya, está bien, profesor, va a disculpar, es que recién me pude conectar. Sí, mañana ya voy a tratar de terminar, si es posible, todo, pero de todas maneras, ustedes, podríamos decir, sentido común, revisan o deben revisar sus documentos y compararlo con los documentos que estamos tomando como si fueran un reglamento, podríamos decir, o una guía para perfeccionar sus trabajos. Y ustedes mismos van a darse cuenta que me falta esto, de manera que dedíquenle tiempo. Digamos, en este momento, por ejemplo, a esas 8 personas que no les he respondido, pueden ir buscando información a través de los buscadores académicos de Cielo, de Alnet y otros, tesis de maestría y de doctorado, para ir armando su marco teórico, porque sí o sí tienen que hacer su marco teórico y eso les va a ayudar para perfeccionar todo lo anterior. Así que no pierdan el tiempo, estas 3 horas por lo menos dedíquenle, o después de esta clase que terminamos aproximadamente a las 9, puedan seguir ustedes hasta las 11 o 12 de la noche si tienen tiempo para perfeccionar sus trabajos. ¿Está bien? Ok, profesor, está bien. Tengo una consulta referente al trabajo de perfil. Sí. En uno de los puntos habla sobre la perspectiva epistemológica. Yo no tengo claro eso aún todavía, haciendo referencia a mi trabajo. No sé si me podía explicar un poco eso. Sí. Vamos a buscar aquí en el otro documento. Está en el diseño metodológico, diseño de investigación. Después dice 8.1, perspectiva epistemológica. En esta parte es preciso definir de manera clara cuál será la relación que existirá entre el sujeto y el objeto de investigación. O sea, en este caso ustedes son los sujetos y el objeto de investigación sería la parte del tema que ustedes están investigando o van a investigar.
Después dice, de esa manera se deberá establecer con claridad si la investigación se ubica en el paradigma positivista desde la perspectiva interpretativa, humanística, o bien se utilizará una perspectiva mixta, que implica abordar la investigación desde ambas perspectivas epistemológicas. Y algunos de ustedes han escogido un tercer paradigma que se llama el paradigma sociocrítico, que por ejemplo en América Latina más lo ha usado Paulo Freire, donde describe la realidad como una realidad dinámica, cambiante, y que el investigador puede ser parte no de la descripción de la realidad, sino de su transformación. Y esto precisamente o especialmente se relaciona con las ciencias sociales, como ciencias de la educación, donde, por ejemplo, les decía yo en la anterior clase, que tomando este paradigma sociocrítico y como método tomando la investigación-acción, una de las profesionales de la cual soy tutor en otra universidad, escogió como tema de investigación y como objeto de estudio en este caso las tecnologías educativas y como campo de acción el uso didácticos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de la música clásica. Entonces, ella está enseñando cómo utilizar esas tecnologías en aplicación a la música. Entonces, aprenden diferentes métodos o software que encuentran para leer música, para interpretar música, para cantar, para muchas cosas que se relacionan con la música clásica. Y ella está a través de un diario de campo, que en este caso sería una técnica que ella utiliza, a través de un diario de campo, describiendo cómo va sucediendo esa transformación o ese aprendizaje que van realizando los estudiantes cada semana. Y ella lo está aplicando no solamente a una materia, sino ya está aplicando a unas 5 materias o 5 asignaturas. Entonces, su trabajo va a tener mucha riqueza, podríamos decir, cualitativa, porque ella va a ver el fruto de su trabajo en el aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, le va a beneficiar a ella porque va a ser una de las personas más actualizadas en el uso de la tecnología educativa aplicada a la música. Le va a beneficiar a sus estudiantes porque también ellos van a ser los músicos más actualizados con el uso de las nuevas tecnologías de información y la comunicación. Así que esa es la investigación-acción donde se investiga para cambiar la realidad y desde el punto de vista del paradigma sociocrítico, que no está aquí, pero ustedes han llevado en otro módulo por el hecho de que uno de ustedes ha escrito que va a ser el paradigma sociocrítico y la forma en la cual él va a enfocar su trabajo. Y entonces también lo pueden encontrar en bibliografía, principalmente en internet, si es que no lo tienen en forma física. Y el paradigma positivista es el paradigma clásico, podríamos decir, que se ha usado en el siglo XX. Todos nosotros, me imagino, hemos hecho nuestra tesis con ese enfoque, la tesis de licenciatura. Entonces, todo lo que se pueda medir, palpar, describir, percibir, oler, y en forma, podríamos decir, objetiva, eso es científico para este paradigma positivista. Por lo tanto, no acepta el enfoque cualitativo, por ejemplo. Ellos dicen, eso no es científico. Entonces, sería una investigación desde el punto de vista simplemente cuantitativo. Y es verdad que en ciencias de la educación muchas cosas se pueden medir
por ejemplo, la cantidad de estudiantes, la cantidad de alfabetizados, la cantidad de instrumentos tecnológicos que podamos usar en el aula, la cantidad de docentes. Muchas cosas se pueden cuantificar, pero muchas otras no se pueden cuantificar, sino se pueden cualificar, podríamos decir, se lo pueden percibir desde el punto de vista cualitativo, ya sea con el paradigma desde la perspectiva interpretativa humanística o desde el paradigma sociocrítico. El paradigma de la perspectiva interpretativa o humanística, más que todo sería, por ejemplo, yo interpreto que sería para temas que describan más literatura, interpretación, que sea su énfasis la interpretación de significados que se desarrollan, digamos, en la vida diaria, y de esa manera enfocar y profundizar en su tesis, que también va a usar seguramente la entrevista, la observación como un instrumento para describir esa realidad, pero cualitativamente, no cuantitativamente. Entonces, esta tesis, por ejemplo, que está haciendo esta estudiante sobre música con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, uno de esos instrumentos es la observación. Entonces se hace podríamos decir, una página con varias preguntas donde ella observa si se produce aprendizaje en el estudiante a través de ese uso de la nueva tecnología de la información y la comunicación, y responde sí o no. O sea, si ve ella avances en sus estudiantes y en cada tema, en cada semana que va avanzando. Entonces, ahí estaría utilizando la observación. Si desea, puede usar también la entrevista, puede ser con preguntas abiertas para ver cómo es percibido el aprendizaje de esa tecnología aplicada a la música por sus estudiantes. Entonces, eso es significativo para el estudiante, para el docente y posteriormente para los que lean ese trabajo. No sé si me he dejado entender. ¿Alpiri quiere hablar? Sí, profesor, otra consulta más. Entonces, ¿hay una diferencia entre ese paradigma sociocrítico y el primer paradigma que mencionó? ¿El positivista? La diferencia, el positivista, ese. Por supuesto. La diferencia fundamental sería entonces de que uno está en la realidad y el otro construye a través del medio, digamos. ¿Podría ser eso? Claro, el positivista es cuantitativo y los otros dos paradigmas son más que todo cualitativos. O sea, bien, entonces como mi tema del perfil de tesis es investigar unas estrategias en base a competencias para una asignatura específica en el cual va a implementar proyectos en la asignatura, me conviene utilizar un paradigma sociocrítico entonces. Claro, si usted va a trabajar, digamos, para cambiar esa realidad, es aconsejable que su enfoque sea sociocrítico. Ok, profesor, ahora sí lo tengo entendido. Muchas gracias. Sí. Profesor, Sí. Con respecto a lo que decía nuestro compañero, colega, yo creo más bien, bueno, sí puedo aportar en este sentido, ¿no? Sí. Creo que quizás podría tomar en cuenta más el enfoque, perdón, el paradigma positivista, porque se trata de una tesis experimental, y el paradigma sociocrítico es un poco más interpretativo, ¿no? Es más subjetivo, busca encarar las interpretaciones subjetivas de la población a la que uno está estudiando, etcétera, etcétera. Entonces, yo me iría más por
encontrar más bien el sentido experimental, porque entiendo que es una implementación. Entonces, al ser una implementación, se convierte en datos más, digamos, susceptibles a ser medidos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, tengo también otra duda. ¿El instrumento es la observación o sería una lista de cotejo? Podría ser una guía de observación, ¿no es cierto? Porque yo tenía entendido que la técnica era la observación y la entrevista también era la técnica. Sin embargo, la guía de entrevista o la lista de cotejo, esas sí eran los instrumentos. No sé si me puede aclarar. Podríamos decir que la observación puede ser usada tanto en metodologías cuantitativas como en cualitativas. Simplemente que cuando es cuantitativa, las preguntas ya son dirigidas para medir algo, ¿no? Sobre el objeto de estudio, seguramente. Pero cuando su enfoque es cualitativo, entonces las preguntas son más, o por lo menos lo que se observa sería más cualitativo. Lo mismo con la lista de cotejo o la entrevista, en este caso la entrevista también con preguntas abiertas, sí es cualitativa, para percibir la forma como entiende ese tema o esa realidad el entrevistado. Entonces, el caso, bueno, no, como no tengo en este momento la tesis o el perfil del PIRI, puede ser que requiera una metodología cuantitativa o cualitativa. Yo no lo sé en este momento, solamente le respondí en base a lo poco que le entendí, pero no es categórico. Entonces le pido al PIRI que pueda revisar. Usted es el que tiene que decidir, puede preguntarme sí, pero usted es el que tiene que decir cuál va a ser su enfoque. Lo mismo para cada uno de ustedes. Y como en este momento, digamos, yo no tengo solamente de los 5 que revisé, tengo sus observaciones aquí en papel y también está en la plataforma. De los otros no tengo, entonces me pueden hacer consultas en forma privada a mi WhatsApp o a veces colocar en el grupo si es que va a ser beneficiado para todos, ¿no? En el grupo de WhatsApp. ¿Alguna otra pregunta de usted o cualquiera de ustedes? Nirval Pacheco. Profesor, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí. Bueno, mi pregunta es acerca del diagnóstico inicial. Usted mencionaba en el WhatsApp, por ejemplo, la delimitación del problema. Que habría que corregir esa parte y demostrar, dice, con datos cuantitativos y cualitativos para demostrar que el problema no es una invención. Entonces, es así entonces que tenemos que hacer un diagnóstico previo antes de hacer el otro levantamiento de datos, utilizando las herramientas estas que ya sea la entrevista, las encuestas. Tenemos que hacer un diagnóstico inicial para evidenciar ese problema y luego proceder a la investigación. No lo entendí bien, se escucha entrecortado. No sé si se puede acercar más al micrófono y volver a repetirme la pregunta, por favor. ¿Ahora me escucha, profesor? Sí. Ya. Bueno, era acerca del comentario que usted hace en el WhatsApp acerca de la delimitación del problema. Usted dice de que hay que poner el problema con datos, exponer el problema con datos cuantitativos y cualitativos para que no sea una invención, algo inventado. Entonces, usted dice que en ese caso hay que aplicar un levantamiento de información. Entonces, la pregunta es, tenemos que hacer un diagnóstico previo a evidenciar eso, evidenciar el problema.
Sí, eso es lo que, bueno, no solamente lo digo yo, sino que es el consejo de esta unidad de posgrado, ¿no? En cuanto al planteamiento del problema, si ustedes leen el documento, y eso era lo que quería enfatizar, porque por lo menos los 5 trabajos que he visto es que tienen, digamos, deficiencia con esto. O sea, no es creíble, digamos, su descripción del problema porque no presentan datos cualitativos o cuantitativos del lugar donde ustedes van a investigar su tema, sino solamente describen a grosso modo una percepción que tienen del problema, pero no hay el apoyo de un breve diagnóstico. Entonces, ¿Cuál sería, sí, perdón, cuál sería, profesor, digamos, esos datos cualitativos, por ejemplo? si es que usted tiene ya sea entrevistas con algunos personeros del lugar donde va a realizar la investigación, haya realizado preguntas abiertas, entonces puede describir cualitativamente y posiblemente indicar de que se ha realizado esas entrevistas en determinado lugar y dar su aportación. Otro sería si es que ha hecho encuesta, una breve encuesta, ya sea con estudiantes o con docentes o administrativos. Entonces, esa información ha sido un enfoque cuantitativo, entonces describir esa realidad cuantitativamente, ¿no? Entonces las dos formas o una mezcla de los dos si es que tuviera, pero que sea convincente tanto para usted como para los que leen de que esa es una realidad de ese lugar. Yo en mi caso, por ejemplo, hice unas entrevistas de las cuales, digamos, en eso me baso, pero no lo he expuesto en el trabajo como una evidencia. Tengo necesariamente que poner el número de entrevistados, de encuesta o de entrevistados más que todo, y poner los resultados de esa entrevista. Sería aconsejable, digamos, si ya sea que tenga un enfoque cuantitativo o cualitativo, y es aconsejable que lo ponga porque eso lo pide, digamos, este documento. Y digamos, si supongamos que su enfoque es cualitativo, son pocas personas las que son investigadas, pocos estudiantes o pocos docentes, entonces si usted ha realizado algunas entrevistas o ha observado algo, puede describir esa realidad con esa información que tiene, pero que sea real, digamos, que sea creíble para usted y para el que lee. Eso sería. Ya, pero, ya, gracias. Profesor, tengo una consulta. Sí. En mi investigación, en mi perfil, tengo planificado levantar datos a estudiantes actuales de la asignatura de finanzas, a docentes, que son 4. Tengo también planificado levantar información de los egresados de la carrera de Contaduría Pública vía diplomado en finanzas, porque es relativo a la asignatura, y también a unos 5 empresarios que podrían sugerir que sí necesitan un proyecto financiero. Pero este levantamiento de datos me demandaría mucho tiempo. ¿Qué me sugiere usted o cómo me puedo abocar en este levantamiento de datos? Claro, en realidad ustedes han llevado otros módulos como investigación cuantitativa, investigación cualitativa. Idealmente ya debieran haber tenido esos datos, digamos, porque esos profesores le dieron esas tareas, pero lo que pasa es que no sé si algunos o todos ustedes cambiaron de tema posiblemente, por eso es que no lo tienen los datos. Sí, yo tuve que cambiar de tema, profesor. Sí. Entonces ese es el problema, que ya ahora estamos, digamos,
terminando los 15 módulos y, como les dije la anterior semana, idealmente ustedes deberían estar terminando su tesis en el primer borrador para ser evaluados y solamente ya corregidos, en este caso por mi persona, que soy el docente, y de ahí ya pedir el tutor para una revisión, una segunda revisión, y pedir después ya la defensa de la tesis, ¿no? Eso hubiese sido lo ideal. Y no están en ese nivel, digamos, por lo menos todos los que he revisado. Así que yo pienso que deben escribir más cualitativamente, porque no les va a dar tiempo estas 2 semanas para levantar datos cuantitativos. Deben ir al lugar de los hechos o del tema donde están desarrollando sus tesis y levantar datos cualitativos más creíbles, podríamos decir, de lo que han escrito anteriormente. Y ese sería mi consejo para salvar el momento, pero después, cuando terminen este módulo, y hacerlo de verdad, o simplemente utilizar ya el diagnóstico que van a hacer de verdad y extraer datos ahí, lo más indispensable para colocarlo en el planteamiento del problema. O sea, hacer un solo trabajo y bien hecho. Ese sería ya el segundo consejo, ¿no? Para después de terminar el módulo. Porque sinceramente estas 2 semanas no les va a dar tiempo para profundizar con todos los elementos que tiene o que debería tener este trabajo. Bueno, está bien, profesor. Sí. Sigamos entonces justamente con el planteamiento del problema. Voy a describir aquí o leer en este caso o releer, porque ya lo hemos visto, pero es aconsejable darle énfasis para que no subestimen, digamos, porque si no está bien descrito el tema, yo el otro día podríamos decir, como una predefensa que hubo de un postulante a la tesis de maestría de otra universidad privada, y el problema era que este planteamiento del problema estaba hecho muy superficialmente, y en realidad fue el único estudiante que tiene que rehacer todo su trabajo, y en realidad cambió de tema. Y yo soy justamente su tutor de tesis, o él me escogió, y está comenzando con otro tema. Entonces está peleando en este momento. Justamente hace unas horas le aconsejé que mejore su planteamiento del problema, y está trabajando en eso, pero en esa universidad le ponen también límite, tiempo, que él vaya avanzando, y él no está a la altura de lo que se le pide. Le va a faltar tiempo por ese cambio de tema que ha hecho, y porque el anterior tema tampoco no había hecho bien el problema, y dice él en su mente y en su corazón que él tenía temor de un aplazo, en otras palabras, porque estaba consciente que no había profundizado bien en el planteamiento del problema. Y en realidad la observación no lo hice yo, sino el docente externo que viene de La Paz, y le dijo: si no tienes bien el problema, identificado el problema, entonces no tienes la solución, porque la solución se da a través de los objetivos. Así que fue rechazado. Bueno, esa falla tenía la más esencial, pero tenía otras fallas, digamos, en su documento. No era la única, pero fue la principal razón por la que él tuvo que cambiar, podríamos decir, de tema, porque se dio cuenta que en el lugar donde quería implementar su investigación tampoco le dieron permiso para implementarla. Y eso es lo que ustedes deben preguntarse también, porque si no piden permiso, no piden autorización del lugar donde quieren implementar, están trabajando posiblemente algunos de ustedes quizás en vano, porque no van a poder levantar los datos del diagnóstico. Y ahí está el gran problema, ¿no? Cambio de tema, comenzar de cero nuevamente. Y tengo así varios casos de estudiantes de esta maestría, precisamente, que algunos de ellos han sido mi alumno en algunos cursos, y me delegaron como su tutor, pero fueron a la primera entrevista y no volvieron porque tienen que rehacer todo su trabajo. No porque yo solamente se los diga, sino porque el anterior docente también
ya les había hecho observaciones y ellos están conscientes de las fallas que tienen en su trabajo. Entonces aquí en planteamiento del problema dice, antes de redactar un problema de investigación concreto, el investigador debe empezar por identificar una situación problemática que probablemente en principio será solo una idea. Esta primera idea acerca de la futura investigación, cuando no está definida previamente por el profesor, puede surgir de 3 fuentes: materiales escritos, experiencias personales y demandas sociales. Con base en cualquiera de esas fuentes de generación de ideas, el investigador advierte alguna situación que presenta cierta deficiencia, carencia o falta de algo que se quiere modificar o que se pretende aclarar. Una vez concebida la idea inicial, el siguiente paso es ir a los antecedentes de la misma. Esto consiste en hacer un acercamiento al tema en cuestión, lo cual requiere una revisión de diferentes materiales escritos como libros de texto, revistas científicas, tesis de grado y otros trabajos de investigación realizados recientemente para indagar acerca de los elementos básicos y las distintas relaciones que conciernen al tema de investigación. De manera complementaria a este proceso inicial, es aconsejable consultar con algún experto sobre el tema, quien puede orientar con propiedad la futura investigación. Entonces, algunos de ustedes, por ejemplo, no han realizado la investigación en tesis de grado, ni de licenciatura, ni de maestría, ni de doctorado. Entonces, eso tienen que avanzar. Y seguimos con el próximo párrafo que dice, se trata de plantear el problema en términos concretos y comprensibles, y para ello uno de los mecanismos que puede facilitar este propósito es delinear el tema en términos de variables. Así, un trabajo de investigación necesariamente alude al estudio de por lo menos una variable, en el caso de los estudios exploratorios y descriptivos, o de 2 o más variables, en el caso de estudios explicativos. Si la revisión de los antecedentes acerca de las variables a investigar, junto con la consulta con algún experto sobre la temática, indica que el tema tiene viabilidad para constituirse en un trabajo de investigación, se debe proceder a redactar el problema, el cual podría ser realizado de la siguiente manera. En primer lugar, se debe realizar un breve preámbulo al tema, lo cual significa ubicar al problema en el contexto general en el cual se desenvuelve. Debe presentarse de manera deductiva, partiendo de aspectos generales, para luego ir concretando. Podría ser suficiente 1 o 2 párrafos. Y ahí algunos de ustedes han descrito bien, digamos, su problema en un contexto de una universidad, del lugar donde están haciendo o quieren hacer su tesis. Pero algunos de ustedes también han obviado este punto. Dice que en primer lugar esto. Dice, posteriormente, se tiene que proceder a la descripción del problema, lo cual implica abordarlo desde 2 perspectivas, la descripción teórica y la descripción empírica. La descripción teórica es un acercamiento al problema desde el punto de vista teórico, que a su vez contemplan 2 tareas. Primero, la definición de los principales conceptos referidos a la variable o variables que vamos a abordar. En segundo lugar, es preciso realizar la representación del estado del arte o estado de la cuestión, que expresa cuáles son los últimos avances que se han registrado en la investigación de la temática. En ambos casos, es necesario basarse en la bibliografía consultada, registrando las respectivas citas y referencias bibliográficas. Ahí también ustedes, o algunos de ustedes, fallan porque, como no han profundizado sobre su marco teórico, no tienen esta descripción teórica en forma adecuada, sino un poco improvisada. O sea, que describen con bibliografía antigua principalmente, y por eso es que yo le he puesto la observación que tienen que rehacer, porque en realidad tienen que rehacerlo, si no, no va a estar actualizado el tema y todos salimos, digamos, perjudicados o insatisfechos con esa investigación. El otro párrafo dice, posteriormente, con la debida coherencia se debe proceder a la descripción empírica del problema, donde se trata de mostrar las características del fenómeno o objeto de estudio, tal como se exhibe en la realidad. Puede ser en alguna unidad educativa, universidad, carrera, una facultad, un claustro de profesores, etcétera, utilizando para ella las categorías adecuadas que se han presentado en la primera parte de la descripción teórica.
Y aquí es en la descripción empírica que ustedes encuentren, como les decía hace rato, ese informe cualitativo que les pueda dar respaldo, digamos, veracidad a su descripción del problema. El segundo paso estaría constituido por la fundamentación, que implica demostrar, dice, con datos cuantitativos o cualitativos que el problema no es una invención, sino que es parte de la realidad. Para ello es necesario indagar qué implicará algunos levantamientos de información, encuestas, entrevistas, observación, recopilación documental. En otros casos se puede realizar con base en estudios y estadísticas ya realizados. En otras palabras, es un pequeño diagnóstico que nos confirma la existencia del problema. En ambos casos se debe contemplar la seriedad de la información que se maneja. Ahí es donde yo hallo la falencia, la mayor falencia, digamos, de estos 5 casos que revisé ahora, entre ahora y ayer, es que no hay la seriedad de la información que se maneja. O sea, que han puesto, por ejemplo, descripción general de lo que sucede en otros países o lo que sucede posiblemente en otras partes de Bolivia, pero falta la descripción cuantitativa y cualitativa de lo que sucede en el lugar donde usted ha escogido realizar su investigación. El tercer paso sería la contextualización, que implica representar el contexto donde se ha identificado el problema, haciendo referencia a sus principales características, tales como ubicación, infraestructura con la que cuenta, algunos indicadores socioeconómicos de la población de estudio. Por ejemplo, si fuera el caso de alguna unidad educativa, podría ser ubicación, infraestructura, tipo de unidad, fiscal de convenio privada, niveles que atiende, turno, personal docente, su grado de formación, su nivel socioeconómico de los estudiantes. Ahí es que ustedes no les va a dar tiempo, ya si no lo han hecho antes, no les va a dar tiempo para hacerlo en estas 2 semanas. Y este punto quizás no lo hagan bien en estas 2 semanas, pero posteriormente tienen que perfeccionarlo. Finalmente se realiza la formulación del problema, que no es otra cosa que la síntesis del problema, expresado en una o algunas preguntas. Es preciso recordar que la formulación del problema también se puede exponer en forma enunciativa. En todo caso, debe incluir en forma nítida la o las variables que se concentrará la atención y la relación que se ha establecido. Entonces, se puede realizar, es verdad, como la mayoría lo han hecho a través de preguntas, y en otros casos dice en forma enunciativa, diciendo este es el problema, ¿no? Simplemente describir el problema. Las 2 formas son válidas, y yo le he puesto en algunos casos de estas 5 personas que he revisado, que revisen, además del planteamiento del problema, que revisen la formulación del problema, porque algunos aquí le ponen como entre negrillas, le ponen formulación del problema y hacen la pregunta o hacen la descripción del problema en un párrafo. Pero a veces esa descripción no está bien hecha, o sea, como no tiene lo anterior que hemos dicho hace unos minutos, entonces esa formulación del problema como que es válida solamente para él, pero no para el que la lee, como en este caso mi persona, comparándolo con esos indicadores o esos consejos, esas orientaciones que nos da esta guía. Entonces, por eso es que le he dicho que revisen y que rehagan, digamos, porque si no lo hacen, va a ser insatisfactorio. O sea, quizás algunos van a decir, estoy yendo bien, pero resulta que está yendo bien, pero en falso, o sea, no hay los datos verídicos, digamos, de su problema, y puede ser observado en el momento que se encuentre con la predefensa del tribunal. Justamente ayer o antes de ayer, una postulante de la maestría, de la cual yo soy o voy a ser su tribunal de tesis, me decía, porque ella no sabía que había una predefensa, entonces la habían llamado y en realidad esa predefensa es un bien que se les hace a ustedes para que no se encuentren en la defensa, no se encuentren con, podríamos decir, sorpresas de que su trabajo está mal en varias partes. Mejor es que le digan de una vez qué es lo que está mal para que mejorar a último momento.
ella me decía, ojalá que no me hagan rehacer todo porque ya había gastado mucho tiempo, había ya rehecho una vez y no quería rehacer de nuevo, como cualquiera no quiere gastar tiempo y dinero. Gracias a Dios salió bien, según dice ella, su predefensa y seguramente ya pronto va a defender la tesis. Entonces esa es una satisfacción, digamos, de haber hecho bien el trabajo. Y ella tenía una honestidad intelectual porque una de las personas que le hizo las observaciones, digamos, a su tesis de maestría era mi persona como tribunal, y ella tuvo la paciencia, la honestidad y podríamos decir las ganas de hacer bien su trabajo porque sabía que no estaba bien hecho y lo hizo, o sea, rehizo todo su trabajo y cuando lo rehizo ya nuevamente ya pidió ya que le den fecha de defensa. ¿Alguna pregunta más sobre el problema o el planteamiento del problema o cualquier otro tema que hemos avanzado estas 2 o 3 semanas? Parece que se han retirado. ¿Dónde están? Profesor. Sí, ahí está Silvana. Buenas noches. Buenas noches. Sí, profesor. La verdad es que no está siendo fácil, ¿no? Porque definitivamente no es solamente escribir, hay que leer bastante. Y bueno, y con el tiempo, y como usted dice, sí es un tema que si uno no le dedica, no va a ser difícil avanzar, ¿no? Sí. A mí me ha costado, sí, todavía me faltan puntos que no he terminado, porque en el momento en que usted empieza a revisar las correcciones que ha hecho y vuelve a leer su trabajo, si uno se da cuenta que hay varias cosas que reformular, ¿no? Que quizás lo que leyó tampoco ha sido lo suficiente. Y bueno, quizás a todos nos está pasando un poco el factor tiempo, pero sí, hay partes que están costando más que otras, honestamente. Sí. Pero bueno, hay que seguir avanzando. Sí. Tengo algunas dudas con el tema de justamente el tema de la teoría, ¿no? Cuando Sí. usted colocaba cuáles son las teorías que apoyan el desarrollo de este trabajo. Y también con el tema del diseño de la investigación, cuando uno trabaja con un tema que va a utilizar tanto la cualitativa como la cuantitativa. En ese caso, no importa cuál se utilice más, ¿verdad? Sí, no importa. Ajá, perdón. No importa, o sea, puede ser cual y cuantitativo y quizás de más énfasis en lo cuantitativo o en lo cualitativo. Lo importante es que está usando, en este caso, los dos enfoques paralelamente, ¿no? Que sea satisfactorio de acuerdo al enfoque que le está dando para usted en primer lugar y después para el que lo lee, que en este caso soy yo y después va a ser su tutor. Yo tengo una gran interrogante en este tema, profesor. Lo cualitativo, evidentemente, va a afectar mucho si yo realizo 5 o 10 entrevistas porque, y es ahí donde tengo la interrogante, ¿no? Hasta dónde realmente la cantidad de lo que uno hace en la parte cualitativa es importante, digamos, en este tipo de trabajo para que sean válidos. En lo cualitativo no hay reglas, podríamos decir, sino que depende del enfoque que usted quiera darle. Puede ser, como hemos dicho, investigación de una sola persona, de un solo grupo, de un solo curso. Puede ser que ese curso sea de 5 alumnos o de 10 alumnos o de 20. Entonces, no importa porque no es representativo de la cantidad o del universo, digamos, sino que es el enfoque que usted le está dando. Lo que se quiere es la profundidad del tema, aunque sean pocos los integrantes de las unidades de análisis que ha escogido. Por ejemplo, ¿cuál es su tema? Mi tema es el tema de emprendedurismo, ¿no? Forjar una línea emprendedora y de mercado para los
rediseñar la currícula de los estudiantes de la carrera de nutrición de la Universidad Evangélica, pero en la línea de que sean emprendedores y estén alineados a las demandas actuales del mercado. Sí, le hago recuerdo, quizás ya lo debe saber usted, el tema de rediseño curricular, que es lo que usted seguramente está haciendo. Entonces podríamos decir, profundo, es tema que tiene que seguir, en mi opinión, porque esa fue la observación de esta tesis que hace poco va a defender en estos días posiblemente una de las alumnas de esta maestría, un rediseño de una carrera de aquí, de esta universidad. Entonces, si es rediseño, entonces tiene que seguir pues una teoría de diseño curricular, y normalmente las teorías, por ejemplo, de diseño curricular tiene una fundamentación, un perfil profesional, una estructura curricular y una evaluación curricular. Entonces esa es la teoría. En caso, si usted quiere hacer un rediseño, tiene que hacer en este caso una evaluación de todo el diseño curricular de la carrera de nutrición de la Universidad Evangélica Boliviana, que tiene muchos componentes. Y tiene que tener en su mano el diseño curricular de su carrera, de esa carrera de nutrición, y levantar instrumentos para hacer la evaluación con los estudiantes, con los profesores, con los administrativos. Disculpe, profesor, es que se perdió por un momento lo que usted me estaba diciendo, quedó mudo. Usted Sí. me decía, para hacer el rediseño tengo que evaluar toda la carrera de nutrición de la... De acuerdo a la teoría de diseño curricular, que tiene 4 componentes: la fundamentación de la carrera, el perfil profesional, la estructura curricular y la evaluación curricular, que es el último elemento que muchas carreras no lo han escrito, no lo tienen. O sea, solamente tienen la evaluación de cada asignatura, que es diferente de la evaluación de todo el currículo, que es lo que usted va a hacer. Me imagino que usted va a hacer, porque no lo he visto en este momento, su documento no lo tengo. Pero si va a rediseñar un currículo, entonces tiene que hacer una evaluación de cómo está actualmente. Porque ¿qué pasa? Digamos, usted quiere darle un enfoque nuevo, pero ese documento para su aplicación posiblemente no necesite solamente el enfoque que usted le va dado, sino necesita una reforma de todo el documento, de todo el enfoque, de toda la aplicación que se hace de ese diseño curricular. Porque supongamos usted quiere cambiar una parte, un enfoque, después de aquí un año va a venir otra que quiere cambiar otra parte, y eso es lo que no tiene que hacerse el diseño curricular, porque ese diseño curricular tiene que durar por lo menos 2, 3, 4, 5 años, por lo menos 5 años que dura una carrera, nuevamente ser evaluado y ser rediseñado para que esté actualizado con la ciencia. Entonces, ese sería mi consejo, que usted siga esa teoría, y aparte de eso, ese trabajo le va a llevar posiblemente más de 2, 3, 4 meses, le lleve posiblemente 10 meses, supongamos, ¿no? Depende del tiempo que usted le dé, porque no solamente depende de usted, sino de, en este caso, los estudiantes y la universidad donde van a desempeñar, si ellos le acompañan en la evaluación del diseño curricular, porque un rediseño curricular se hace para mejorar la universidad, para perfeccionarla o actualizarla. Y si usted lo hace y después ese documento va a ser archivado por esa universidad, no vale la pena su esfuerzo. Sin embargo, si usted lo hace y la universidad lo adopta, la directora de carrera, la vicerrectora académica y toda la universidad, entonces sí vale la pena hacerlo. Ese sería mi consejo, que tenga el apoyo 100% de la universidad. Una consulta adicional, profesor. Justamente también ahí tenía una gran duda, porque usted me hizo una observación en el primer trabajo que envié. Para poder darle el enfoque, porque justamente al estar de docente en la carrera durante un semestre, he notado que sí, ellos hacen cosas muy interesantes, pero no hay un enfoque con el mercado actual, un enfoque donde ellos puedan ser competitivos laboralmente, ¿no? Con una visión más emprendedora y de mercado, y adecuarse justamente a lo que está demandando el mercado en esa línea. Entonces, mi pregunta es, esa inquietud que tengo y esa iniciativa de poder trabajar
con ellos para esto, ¿solamente se puede lograr a través de un rediseño curricular? Esa sería una forma. Otra forma que yo he aconsejado a algunos que quieren hacer algo parecido a usted, pero a otras carreras, es que propongan lo que le podríamos llamar un diseño extracurricular, ¿no? Que sería una propuesta transversal, podríamos decir que podría ser en algunos casos a la carrera, por ejemplo, con cursos extracurriculares, supongamos una vez por semestre, cursos cortos de un día, 2 días, que al final se arme todo un sistema en este caso, de una propuesta de emprendedurismo para la carrera de nutrición. Entonces, la ventaja de esa propuesta es que no necesita ya tocar el diseño curricular porque lo va a hacer extracurricular, o sea, va a funcionar eso en otro horario, con otros actores complementarios. Y también la ventaja es que no solamente se puede aplicar a esa universidad, que en este caso inicialmente se va a aplicar a esa universidad, pero usted puede darle esos cursos a cualquier otra universidad que quiera aceptar esa propuesta. Entonces es más beneficioso porque usted puede, digamos, ser la docente que capacite, supongamos, y a través del contenido de emprendedurismo a esos integrantes de esa universidad. Y aparte de eso tiene la ventaja de que puede ser, hay una palabra que se llama, no recuerdo exactamente, pero es que usted traspasa esa información en lugar de aplicarla solo a nutrición, lo puede aplicar en administración de empresas o en cualquier carrera, porque la información, o el emprendedurismo es para toda la ciencia. Así que usted puede vivir, digamos, de dar cursos de emprendedurismo, digamos, en este caso, si le va muy bien, si lo prepara bien el documento, porque lo va adaptando simplemente a diferentes auditorios, pero lo básico se mantiene. Eso sería lo más fácil, digamos, para usted, menos tiempo que tocar el diseño. Eso me guía mucho, profe, porque justamente sí tengo la autorización de la Universidad Evangélica, pero ya hace 3 meses me he mudado de ciudad, ya no vivo en Santa Cruz, vivo en La Paz. Sí. Entonces el hecho de un rediseño curricular realmente sería muy complicado en tiempo. Sí. Justamente en la línea que usted menciona, yo había pensado anteriormente en el mismo tema, poder trabajar con un tema de incubadora de empresas, pero sí he visto algunos ejemplos de la UPSA y otros lugares y sé que toma mucho tiempo y bueno, era un poco más complicado, pero posiblemente en la misma línea que yo esté entonces, porque creo que se adecua, estaría a tiempo de poder hacer este cambio que usted menciona, ¿no? Porque la idea sigue siendo la misma, solamente que la forma es distinta. Sí, la idea es la misma y la forma, el enfoque que le va a dar ya no necesita tocar. Usted puede aclarar en una parte que vea conveniente de que eso no se toca el diseño curricular por estas y estas razones, pero se toca, le puede dar usted una palabra, tiene que buscar la palabra adecuada, puede ser, supongamos, ¿no? Cursos complementarios, educación a distancia, cursos extracurriculares. El término tiene que ser académico también para que coincida con alguna teoría, algún enfoque, porque si no hay en la bibliografía, no hay otras tesis, podríamos decir que le apoyen a usted justamente para su marco teórico, entonces no va a tener de dónde agarrarse, podríamos decir, no va a tener dónde para hacer una propuesta. Entonces, esa es su tarea de estos días, de darle un nuevo enfoque y que sea valioso para usted y para cualquier universidad. Ok, profesor, muchísimas gracias. Realmente me clarificó bastante. Muchas gracias. Y en ese sentido, cualquiera de ustedes que me está escuchando, si tiene una pregunta similar, por ejemplo, como yo he revisado muchas tesis en pregrado, de posgrado, de maestría y de doctorado, entonces tengo muchos criterios, digamos, que le podrían servir de ayuda siempre que ustedes me consulten. ¿Tiene la palabra cualquiera de ustedes? Justamente Tania Rusamén fue la que no tuvo tiempo de presentar su trabajo, ¿no? ¿Alguien más? Otra falla de algunos de ustedes es respecto a la justificación. Como habló uno de ustedes hace unos minutos, algunos de ustedes dicen, bueno, yo la describo la justificación como
o veo conveniente y no me gusta esos subtítulos, por ejemplo, de justificación o relevancia social, justificación teórica, justificación práctica, justificación contemporánea o justificación personal. Y entonces, pero lamentablemente, digamos, para bien de usted y de mi persona y para las posteriores personas que van a revisar su trabajo, es aconsejable que lo hagan así, porque le da más coherencia al tema, le da más credibilidad y uno está más seguro de que está bien su trabajo. Y algo que hemos obviado, que yo no he puesto aquí en la justificación metodológica, es cuando los resultados del estudio aportan nuevos procedimientos o determinadas metodologías al área de la ciencia en la cual se desarrolla el trabajo. Allí puede haber una justificación porque la metodología que va a usar, digamos, ¿cómo podemos decir? Es nueva, es sui generis, podríamos llamarle, y de esa manera también está aportando a la ciencia con la metodología. Y ustedes saben que la metodología es parte de justamente de la metodología de la investigación, que forma parte de la epistemología de toda la ciencia. La epistemología sería las ciencias de la ciencia. O sea, desde qué punto de vista, de qué perspectiva yo enfoco mi objeto de estudio. Una vez un tribunal de una tesis de doctorado le hizo la observación a una tesista de la cual yo fui su tutor sobre cuál era el enfoque ontológico de su investigación. Y por la falta, podríamos decir, de costumbre de leer términos académicos, en este caso términos filosóficos, no le encontrábamos sentido a la pregunta que para el investigador, o en este caso para el tribunal de tesis, era fundamental. Y en realidad la ontología es el estudio del ser y se relaciona justamente con el sujeto como con el objeto de investigación. En este caso, el objeto de investigación es el objeto de estudio que nosotros le llamamos en una determinada tesis. Y la persona, el investigador o investigadora se convierte en el sujeto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo como sujeto de la investigación estoy observando o mirando, interpretando o manipulando al objeto de estudio? A eso se refiere el enfoque ontológico, que es parte de la epistemología de la ciencia. Pero a ustedes no se les está pidiendo eso, digamos, simplemente que en 1, 2 o 3 párrafos, en la otra parte que hablamos de la perspectiva epistemológica, que describan de qué manera ustedes están enfocando su objeto de estudio. Y en ese punto es bueno, le decía a uno de ustedes, pero la recomendación es válida para todos, que cuando escriban sobre su enfoque o su perspectiva epistemológica, citen autores de esa epistemología o de esa corriente científica, podríamos decir, para que tenga respaldo y les sirva a ustedes tanto para leer antes de la defensa, o sea, repasar, por si ahí algún miembro del tribunal le pregunta sobre la epistemología, que tenga usted la seguridad de que está bien hecho su trabajo. Es bueno entonces que todos pongan, no aquí, sino en la perspectiva epistemológica que está más adelante en el diseño de investigación. Ahí en el diseño de investigación está la perspectiva epistemológica 8.1. Ahí pongan algún autor, o si quieren varios, que respaldan, digamos, su posición de ustedes. Y ese autor, por supuesto, lo van a poner en la bibliografía al final o en las referencias bibliográficas también. ¿Alguna pregunta sobre la justificación? Que parece sencillo, pero es necesario hacerlo bien. Esta es la justificación. Sigamos. ¿O alguien quiere preguntar algo?
Carla Yubana no ha participado. Cecilia Aguilera, Claudia Vargas, Elizabeth Aica. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Claudia Vargas. Muy bien. Mire, doctor, yo bastante desmotivada por las muchas observaciones que han habido que no estaban en la primera tarea y que obviamente creo que es un poco desmerecer todo el trabajo que hemos hecho muchos de nosotros, ¿no? Hemos pasado, al menos en mi caso, me he pasado todo el fin de semana sin atender a mi familia ni nada, tratando de mejorar muchas cosas, ¿no? Entonces, su observación de que muchos de nosotros no estamos dando el tiempo no me parece pertinente. En algunas, por ejemplo, en la observación que me hace en la segunda tarea acerca del objetivo general que no, o de los objetivos específicos, ¿no? Donde me dice de que el segundo objetivo es el mismo que el objetivo general. ¿No? En uno yo tengo generar el modelo y en el otro es hacer la propuesta. Me parece, no sé si me puede aclarar un poco ese punto. Ya, es válido tanto para usted como para usted, Claudia Vargas, ¿no? Estoy buscando su... Sí, Claudia Vargas. Es válido para usted como para sus compañeros. Algunas veces, digamos, algunos de ustedes escriben el objetivo general y el objetivo específico dicen lo mismo, pero en otras palabras, porque no van a, ¿cómo le podemos decir? Si es que fuera otro objetivo específico que ayude a alcanzar el objetivo general, no hubiera problema, digamos, pero si es el mismo, con otras palabras, no tiene sentido, digamos, escribirlo. Si es que usted está segura que no es el mismo, me hace la aclaración, puede ser a mi correo electrónico o a mi teléfono, a mi grupo, a mi WhatsApp, y ahí yo le aclaro, o sea, yo voy a recibir la aclaración de usted y yo le respondo si está bien. No hay problema para mí en aceptarlo, solamente que no sea el mismo. Esa sería la observación. Y eso es válido también para todos ustedes, porque resulta que, como ha dicho uno de los primeros que tomó la palabra, posiblemente haya hecho otras observaciones que son complementarias. ¿Por qué? Porque también su tribunal, en este caso yo como docente, hago una primera lectura y le encuentro ciertos errores. Hago una segunda lectura, que es esta semana, y encuentro otros errores. Si es que no lo encuentro yo, igual le va a encontrar su tribunal de tesis o su tutor, o al final su tribunal, al final de ya cuando esté defendiendo. Entonces, cuanto antes encontremos el problema o lo que está mal o lo que se percibe como mal, mucho mejor para ustedes, porque se ahorran tiempo. También tienen el derecho, digamos, de hacer aclaraciones como las que están haciendo en este momento por este medio, o a nivel personal a mi correo electrónico o a mi teléfono, ¿no? Con el grupo, como WhatsApp, con un mensaje. Y de ahí yo ya vuelvo a revisar y les contesto, porque también el tutor, en este caso, o el docente, podríamos decir, puede tener un margen de error en la apreciación de lo que ustedes interpretan. O sea, ustedes escriben algo que para ustedes tiene una interpretación y para mí tiene otra, o puede ser que para el tribunal que les vaya a tocar tiene otra. Entonces, para eso está la comunicación, para aclarar las cosas y al final ya quedar todos, digamos, conformes con algo. Entonces, eso es válido para usted y para cualquiera de sus compañeros, por favor. Gracias, doctor. Tengo otra duda. Usted me escribe en una de las recomendaciones que debo elaborar una hipótesis. Sin embargo, mi trabajo es una propuesta que estoy haciendo y lo que yo tengo en el trabajo es una conceptualización de alguna de las variables que voy a manejar dentro de la investigación. ¿Es necesario que redacte una hipótesis? O sea, yo puse eso por el hecho de que normalmente cuando hay variables hay hipótesis, digamos, porque ¿de dónde surgen las hipótesis si no surgen de las variables? Ahí es cuando yo pienso que
usted o ustedes, porque hay algunos de ustedes que han hecho algo parecido, han operacionalizado sus objetivos, ya sea el objetivo general o algunos objetivos específicos. Entonces, puede ser que tenga razón y sentido para ustedes y efectivamente lo van a implementar, excelente, digamos, pero en este momento, digamos, no he visto en las tesis que he revisado de maestría y de doctorado que hagan la operacionalización de variables sin la hipótesis, ¿no? Por eso, si no va a usar hipótesis, entonces utilice la idea a defender, o simplemente la idea a defender, simplemente las preguntas de investigación. Entonces, esa sería mi observación. Ok, mil gracias. Y me hace la aclaración, digamos, en algún momento, si quiere, ya sea en el mismo documento, digamos, lo pone entre paréntesis, me hace la aclaración de por qué utiliza o por qué no utiliza hipótesis, supongamos, ¿no? O al final, en algún lugar, digamos, o simplemente a mi correo electrónico o a mi teléfono. Perfecto, gracias. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenas noches. Sí. ¿Le escucho? ¿Quién habla? Elizabeth Aika. ¿Tiene la palabra? Se perdió, no se escucha su voz. ¿Están en teléfono celular o están en computadora? En celular, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Escucho. ¿Escucha? Sí, hable. ¿Cómo está? Ya, ahora sí. Al escucharle, yo lo estoy escuchando todo lo que usted está explicando y todo lo que están haciendo observaciones para mejorar mi trabajo. Sí, excelente. Estoy preocupada por un lado, al escucharlo, antesito que estoy hablando, le cuestionó que por qué las observaciones, ¿no? Sí. Por un lado, yo estoy muy contenta por lo que me hace la observación, pero a mí no me gustaría que al final, como usted lo aclaró, que haya lenguaje diferente o con el tutor que voy a tener. A mí me gustaría sí esforzarme a que vaya a hablar. Sí. No se escucha su voz, por favor, acérquese más al micrófono. Y alguien quizás en su familia está hablando o jugando, ¿no? Aquí no hay nadie, Liz. ¿No hay nadie? ¿De dónde saldrá el ruido? Ya. Siga entonces, por favor. Elizabeth Aika. Hola. Sí. ¿Estaba con Elizabeth Aika? No, estaba con Benilda. Ah, Benilda. Ya. Siga. Entonces, como le iba a decir, no sé si me escuchó. No le escuché. Diga de nuevo, por favor. Se cortó. Sí, listen. Sí. Mejor le digo por WhatsApp porque está la señal muy baja. Muy bien. Escucho nomás. Muy bien. Entonces, cualquiera de ustedes que quiera hablar. Elizabeth Aika. Sí. Ya, hable. Hola. Sí, le escucho. Doctor, solo quería decirle que tengo que corregir bastantes puntos que usted me observó. Yo ya lo estuve corrigiendo uno a uno. Sí. Solo estoy esperando otra vez sus observaciones para ver cómo me está de ida. Ya, pero ayer no pierda su tiempo esta noche, vaya leyendo sobre el marco teórico, sobre su tema, sujeto de estudio, vaya buscando información. Exactamente, sí, eso estoy haciendo, doctor. Cualquier duda, la verdad, ya dijo usted que podemos preguntarle por WhatsApp, así que yo le voy a estar preguntando, la verdad, constantemente, porque quiero que me vaya bien en este módulo, ¿no? Que es el último y para mi proyección de tesis. Y otra cosita, hay unos 2 o 3 compañeros que están por el WhatsApp, por el chat de acá de los grupos, pero es que no tienen audio y usted no le está respondiendo. Buenas noches. Era eso. Uno de ustedes, pero no
tiene que hacer la consulta de una vez si quiere hacerla, digamos, por el chat. Pues no dice buenas noches y si se calla, no tengo nada que contestar porque ya respondí yo buenas noches. ¿Alguien quiere preguntar por chat o por audio? Nada. Muy bien. Sigamos. Entonces, en los objetivos había, en algunos casos o en todos los casos, problemas de redacción. Hay un consejo que he puesto a algunos de ustedes: cuando su investigación es cualitativa, le he puesto que añadan un objetivo específico más que se llama validar la investigación a través del método Delphi. Hay una variante a ese objetivo que podría ser validar la propuesta a través del método Delphi. Porque la propuesta es una parte de su investigación. Sin embargo, si le ponemos validar la investigación, tiene que darle usted, después que termine su tesis, tiene que darle a 21 expertos en su tema o gente que conozca el tema, tiene que darle toda la tesis para que la revisen y le hagan las observaciones desde el comienzo hasta el fin y usted perfeccione su trabajo. Le ayuda, es como si tuviera usted 21 tutores, digamos, que le están ayudando a perfeccionar su trabajo. Pero el problema es que la gente no tiene tiempo para revisar toda una tesis que tiene 50, 100 o más páginas y tardan mucho en responderle o simplemente nunca le contestan. Entonces lo perjudica, usted lo hace atrasar. Por lo tanto, las dos formas son válidas. Puede hacer validar a través de expertos del método Delphi, que se llama, puede hacer validar toda la investigación o simplemente la propuesta. Entonces, si es la propuesta, entonces esa parte de la propuesta que la va a tener usted al final de su investigación, esa parte solamente se la da a esos 21 expertos y les dice que respondan las preguntas que usted le va a hacer. Les da a usted un formulario, que ese formulario, ese método Delphi, para algunos o todos ustedes, lo vamos a ver el próximo jueves. Les quiero consultar si vieron ustedes con el anterior o con los anteriores docentes el método Delphi, que se escribe Delphi, pero algunos pronuncian Delphi. P-H-I termina, ¿no? D-E-L-P-H-I. ¿Vieron ese método? Que yo recuerde, no, profesora. Ah, ya. Entonces tengo que enseñarles para que los que van a utilizar la metodología o el enfoque cualitativo, es aconsejable que lo tengan o que lo conozcan, porque últimamente, digamos, se está pidiendo como un respaldo. ¿Por qué? Porque como ustedes, algunos de ustedes que han escogido una metodología cualitativa, o puede ser cual y cuantitativa y no tiene hipótesis, como no han puesto en práctica su investigación, no hay datos confiables, entonces, ¿cómo se le daría respaldo a su investigación? Sería a través de expertos en el tema, que podríamos llamarle que son los científicos en esa área, en ese objeto de estudio que usted ha escogido, para que ellos digan, en base a ciertas preguntas, o le podríamos llamar ciertos indicadores, si ese trabajo, si esa investigación o esa propuesta está bien hecha, está regular o está mal, ¿no? Y si está mal, ellos le van a decir en qué está mal y usted tiene que perfeccionarlo y volver a presentarle a ellos que le den una segunda lectura, y ahí ya si la mayoría o todos sus expertos le aprueban su trabajo, ese es un respaldo académico a la validez de su trabajo. Entonces, eso sustituiría la aplicación de la hipótesis. Eso es la teoría, podríamos decir, de por qué
se acude a expertos. Y eso lo vamos a ver entonces el próximo jueves, Dios mediante. ¿Tiene alguna pregunta alguien? Puede ser de eso o de otro tema que le preocupa. Está la operacionalización de las variables, ya lo vimos, variable independiente, variable dependiente. Este caso, hay algunos de ustedes, por ejemplo, que no han hecho bien su hipótesis, yo le puse eso, porque dan una primera idea como comenzando la redacción de su hipótesis y la terminan ahí, y después ponen variables, ponen variable 1, variable 2, pero en realidad no han hecho una hipótesis ni causal, ni correlacional, ni descriptiva, digamos. Entonces, está incompleta su hipótesis. Por eso le he dicho, después de que usted termine su marco teórico, recién vuelva a hacer su hipótesis y vuelva a hacer la operacionalización. Porque cuando termine usted su marco teórico, ya va a tener toda la investigación actualizada o toda la teoría actualizada. Eso le va a ayudar a elaborar bien su hipótesis y hacer bien la operacionalización de sus variables, los que escogen la operacionalización, los que escogen la hipótesis. Así que eso quería decirles a todos ustedes. Entonces vuelvo a repetir que no es obligatorio la hipótesis, que es optativa de acuerdo al enfoque que lo haga. Y si no hacen hipótesis, es aconsejable, aunque no es obligatorio, porque puede ser que algunos tribunales digan la aplicación del método Delphi, la validación de expertos es optativo, o sea, es voluntario. Si quiere hacerlo, lo hace, si no, no. Pero puede ser que le toque tribunales que le digan sí o sí tiene que hacerlo. Da más confiabilidad hacerlo, aunque le lleve más tiempo, porque resulta que un tribunal para revisar su tesis o su planteamiento de su propuesta le puede llevar una semana, pero normalmente tardan un mes hasta 2 meses, porque trabajan, estudian, hacen todo lo que nosotros hacemos y aparte en forma gratuita, porque no se paga, digamos, al experto, en forma gratuita le hacen el favor de revisar su trabajo. Entonces, ese tiempo extra es que la mayoría no lo tienen o no lo quieren dar con facilidad, porque cada uno está haciendo lo que le gusta y la preocupación de usted como investigadora no es la misma que la preocupación del experto en este caso. Y por esa razón es que tarda. Yo muchas veces he tenido ganas de responderla, porque estos cuestionarios normalmente se mandan por internet a los profesionales que conocen del tema que uno ha escogido. Y a veces no he respondido no porque no quiera, me apasiona, me gustan los temas, pero no tengo el tiempo de leer ese documento. Y por esa razón, esa persona tiene que escoger a otro experto que tenga más tiempo, ¿no? Esa es la razón. ¿Alguna consulta o comentario? Estamos en los últimos minutos antes de las 9. Entramos aquí al marco teórico que ya hemos visto anteriormente, pero algunos de ustedes solamente han puesto los nombres de los subtítulos de los temas que piensan que van a desarrollar ahí, pero la bibliografía es de más de 5 años. Entonces, por eso es que le he puesto que actualicen. Y fíjense aquí las normas APA, que dice, utilizando el modelo de APA para los textos leídos, o sea, citando adecuadamente. Lo que no es válido es citar, digamos, normas APA, citar normas Vancouver u otra forma, sino escoger solamente las normas APA. Esa sería la aclaración. Y también se hace la aclaración que al final hay dos tipos de, vamos a decir, uno se llama la bibliografía
que está normalmente en orden alfabético, y se cita ahí tanto los autores leídos y citados en el documento, como también los otros referenciales que usted ha consultado, pero que no están en el documento de su marco teórico. Pero hay también las referencias bibliográficas, que ahí sí va en orden cada uno de los autores que ha consultado en el desarrollo de su tesis. No va en orden alfabético, sino en orden de lo que los ha citado. Ahí en las referencias bibliográficas solamente lo que ha usado, ¿no? Por eso yo les aconsejé o les orienté, recomiendo que sean por lo menos 15 autores que le dan confiabilidad, digamos, a la investigación, porque algunos no han tenido tiempo para que citar a 1, 2 o 3 o 4 o 5 autores, pero tienen todavía 2 semanas para seguir haciéndolo. ¿Alguna consulta sobre el marco teórico? Cecilia. Profesor, yo tengo una consulta, ¿me escucha? Sí, me escucho. Ya, bueno, en referencia al marco teórico, yo tengo complicaciones especialmente en la sistematización del desarrollo del marco teórico. Cuando usted dice poner estas obras clásicas, haciendo referencia a las obras de estos autores clásicos, es mencionar en lo que se refiere a los enfoques, a la teoría en la que nos estamos basando, en referencia más que todo al campo de acción de la investigación. Ya. Sí, ¿cuál es la pregunta? Sí, mi pregunta es eso, si esa teoría o esos enfoques que vamos a citar o que voy a citar, yo utilizo, es que tengo esa confusión, como usted dice, no bibliografía vieja, sino la más actualizada. Sí. Pero si yo voy a citar los enfoques o los modelos por los cuales yo me estoy basando en mi propuesta, entonces yo puedo citar estos clásicos, estas obras antiguas. En realidad, en otros documentos de otras universidades dicen que se acepta hasta un 30% de citas antiguas, citas bibliográficas de autores antiguos o clásicos, pero es aconsejable que un 70% sea nuevo. Mejor si es el 100%, depende del tema que haya escogido. Por ejemplo, muchos de ustedes han escogido tecnología educativa como sujeto de estudio y su campo de acción algo relacionado con las tecnologías educativas, aplicadas a su carrera o a su materia o a una determinada, podríamos decir, estructura académica. Entonces, ahí casi seguro que el 100% de sus autores van a ser nuevos. Pero si escoge otro tema, podría ser, por ejemplo, ¿cuál es el tema que usted escogió, Cecilia Aguilera? Sí, es un diseño didáctico para mejorar el rendimiento académico. Una propuesta. Sí. Supongamos que supongamos a Juan Amós Comenio, que es el fundador de la didáctica de 1500, 1600 y tanto. Entonces, es válido, ¿no? Y si por ahí hay alguna otra cita de algún otro investigador antiguo, supongamos Pestalozzi, supongamos, ¿qué le podríamos decir? Freinet o alguien que va de acorde con el enfoque, con la teoría que usted ha escogido, entonces puede citarlo. Pero preferentemente autores nuevos. Esa sería la recomendación y la aclaración para todos, ¿no? Gracias, profesor. Sí. ¿Alguna otra consulta de cualquiera de ustedes? Y a la última, antes de irnos. Aquí en métodos, algunos de ustedes no han colocado
nada y otros hemos escogido un solo método. Entonces yo le puse que complemente, porque en realidad aparte de estos métodos que están aquí, hay otros que algunos le llaman métodos teóricos, por ejemplo el análisis, la síntesis, ¿cuál más? Hay la modelación, cuando usted presenta un modelo de algo, ¿no? En este caso en su propuesta. Y en ese sentido no se limiten, podríamos decir, a estos métodos que están aquí, sino que complementen con otros libros que mencionan sobre otros métodos que no están aquí. Algunos de ustedes, por ejemplo, puso la investigación evaluativa que iba a usar como método. Y está bien que lo haga, pero esa investigación evaluativa, seguramente para enfocar ese tema, por ejemplo, hay un método que se llama histórico-lógico, que significa que usted toca ese tema, va tocándolo la evaluación, digamos, en este caso de cualquier tema educativo que usted haya escogido, pero va en forma cronológica y por eso se llama histórico-lógica. Va en forma histórica de cómo se ha ido desarrollando la evaluación de tal tema en tales lugares y hasta llegar a la actualidad. Entonces, el método se llama histórico-lógico, que ese método no está aquí, pero usted puede ponerlo como método y hace la aclaración de qué es lo que significa y mejor si cita a un autor. Ahí también, bueno, la mayoría de los tribunales en realidad no piden que usted cite a los autores de los métodos, pero es aconsejable que los haga porque pudiera ser que algún tribunal le pregunte y usted no tenga respaldo a último momento, no sepa por qué ha escogido ese método, supongamos. Entonces, si usted tiene respaldo antes de la tesis, pues usted va a repasar y eso le va a ayudar para la defensa final. Esa sería la razón para citar la fuente. Y esa cita, por supuesto, va a estar en la bibliografía y en las referencias bibliográficas. ¿Alguien más quiere consultar algo? Entonces aquí en cuanto a población y muestra, la mayoría de ustedes, los que han escogido el enfoque cualitativo, digamos la muestra no es representativa de la población, pero sí los que han escogido el enfoque cuantitativo, la muestra tiene que ser representativa de la población y aplicar esa fórmula que hay para investigaciones cuantitativas para sacar la muestra exacta. Esa sería la aclaración. Última pregunta o comentario antes de irnos. Uno de ustedes que me preguntó de la delimitación espacio-temporal, por ejemplo, aquí está la definición en 8.4, me preguntó hace rato, uno de los primeros que habló. Ahí está la delimitación espacio-temporal y también está en el otro documento. Entonces, posiblemente no lo vio, no sé, pero ahí está el significado, ¿no? Muy bien, buenas noches entonces, hasta el próximo jueves a las 7 de la noche, Dios mediante, ha sido un gusto estar con ustedes y estoy para servirles. Gracias. Gracias, Gracias, profesor. Gracias.